Muy buenas noches, espectadores y amigos de Periodista Digital, Televisión, de La Retaguardia. Un día más, una noche más con todos vosotros en esta nueva singladura, en esta nueva aventura que hemos iniciado hace ya 3 semanas. Vamos camino de estrenar nuestro primer mes, de culminar nuestro primer mes en esta ventana a la actualidad que, gracias a la iniciativa de Alfonso Rojo, hemos abierto y que celebramos que esté teniendo tan buena acogida entre vosotros para analizar, para ofreceros un punto de vista más de los muchos que podéis elegir, siempre libre y siempre fiel a nuestro compromiso con vosotros, que es el servicio público. Que tengáis la mejor información, el análisis más certero y, sobre todo, la más libre, sin depender absolutamente de nadie. El día informativo ha estado hoy marcado en España por la tensa situación geopolítica, por la crisis que se vive, por la guerra abierta, mejor dicho, que se vive en Ucrania y que ha llevado hoy a ese sitio que le gusta tan poco al jefe del Ejecutivo, al presidente del Gobierno español, a Pedro Sánchez, al Congreso de los Diputados, en sesión extraordinaria, a dar cuenta de cómo en 24 horas, urgido por sus compromisos internacionales, como no podía ser de otra manera, por las circunstancias y por la pertenencia de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y las servidumbres que ello conlleva, lógicamente, desde 1986, España va a enviar, como ha dicho Pedro Sánchez, material ofensivo, que es una curiosa forma de decir que vamos a destinar, además de dinero, tropas para ayudar a un país que ha sido invadido. Es un asunto muy complejo y luego podemos entrar en algunos aspectos históricos, sobre todo a partir de 2014, que tienen que ver con las siempre tensas relaciones entre Rusia y entre Ucrania. Pero de momento España, como digo, está alineada en el bloque occidental, es miembro de pleno derecho de la OTAN y, por tanto, no le quedaba más remedio al jefe del Ejecutivo de hacer exactamente lo que ha hecho, enviar tropas. Algo que le ha costado, no la primera división, porque es un clásico ya en estos últimos 3 años, las disensiones en el seno del gobierno de coalición, desde que ese agitador, que durante algún tiempo pasó por vicepresidente segundo del gobierno, que era Pablo Iglesias, organizaba de cuando en vez en los consejos de ministros, sobre todo por asuntos económicos. Esta división es bastante más seria porque, como sabéis, tenemos 5 ministros comunistas liderados por Ione Belarra, por Irene Montero y por Alberto Garzón, básicamente, que se oponen, están anclados en ese casposo y rancio no a la guerra. Recordáis, los que tenéis ya alguna edad, mediados de los 80, OTAN no, bases fuera, pero que ha tenido a su vez la curiosa circunstancia de registrar un cisma dentro del propio Podemos o dentro de la propia facción comunista del gobierno, puesto que la vicepresidenta segunda, Yoli Tenacillas, como la llaman algunos, no sé si cariñosamente o con cierta mala leche, sí que ha expresado su apoyo a Pedro Sánchez y ha aplaudido a Pedro Sánchez, mientras el resto de ministros comunistas en el Banco Azul se han abstenido de hacerlo. Vamos por partes y después también escucharemos a nuestros analistas de esta noche, a Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, y a Carlos Lacaci, abogado y analista político. La sesión arrancaba esta mañana con una declaración institucional, con unas palabras de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en apoyo al pueblo ucraniano. En nombre de toda la Cámara y en representación de la sociedad española, quiero trasladar al señor Matyushenko, que nos ha acompañado durante todo el debate, nuestro agradecimiento y la solidaridad con todo el pueblo ucraniano. Su libertad es la libertad de toda Europa. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Emocionado el ucraniano, como han visto, no podía ser de otra manera, independientemente de los matices y de las posiciones políticas de cada cual. Este conflicto, esta guerra, está teniendo la curiosa circunstancia de hermanar a ambos extremos, o a parte de ambos extremos del arco ideológico. Sabéis que hay gentes, legítimamente, por supuesto, porque estamos en un régimen de libertades, donde cada uno, dentro de un orden y sin robar y matar, puede opinar lo que le venga en gana. Digo, algunos sectores extremos, incluso más a la derecha de Vox, consideran a Putin, bueno, pues como un héroe, como un libertador, como un patriota, como un nacionalista, como lo quieran llamar.
Y para la extrema izquierda, Putin, que de comunista tiene lo que yo os diga, pues sigue siendo un representante de ese régimen que tanto han amado secularmente, y sobre todo en las últimas décadas, de la extinta Unión Soviética, ese régimen fábrica de asesinatos, de hambre, de miseria, de odio, y que cayó de la forma más abrupta en 1991, entre los que se encuentran, pues por ejemplo, como os decía, la señora Belarra o el señor Garzón, que el problema que tienen es que la pasta de papá les ha impedido ser comunistas antes de los 30 y desde luego no han comido frío en su puñetera vida, como dirían en mi pueblo. No así Yolanda, que como os digo, dentro de su papel institucional, porque ella aspira a quedarse como lideresa única de ese espacio de la izquierda, sí que ha apoyado al gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar un trozo muy corto, no temáis, del discurso del presidente del gobierno, donde justificaba y donde exponía ese cambio de rumbo en 24 horas, apenas en 24 horas, y esa decisión del gobierno español de enviar armas, o como él lo ha llamado, material ofensivo a los rebeldes o los ucranianos que se oponen a ser invadidos por el sátrapa ruso. Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España a este respecto, y para mí y para el Gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. Señorías, unidad de Europa, de sus Estados miembros, unidad de todos los grupos parlamentarios en la respuesta al brutal ataque de Putin. Bueno, pues la sesión parlamentaria de hoy ha tenido más curiosas circunstancias, aunque, bueno, pues entra dentro de lo previsible y no cabía esperar otra cosa, cuál es que la oposición de derechas, el Partido Popular, y espero que no os parezca excesivamente mal que me refiera tanto al Partido Popular como a Vox y les englobe en el mismo saco, en el mismo grupo de la oposición de derechas, aunque algunos me digáis, seguramente en el chat, insisto, con el máximo respeto lo digo a vosotros y con el máximo cariño, que el Partido Popular no es de derechas, es globalista y todas estas cosas. Bah, vamos a intentar simplificar los términos del editorial y del debate. Digo, la oposición a la derecha físicamente de la tribuna de oradores, aceptádmelo así, tanto Cuca Gamarra como Santiago Abascal, por una mínima cuestión, aunque solo sea de sentido de Estado, han tendido la mano al gobierno, han apoyado la decisión de Pedro Sánchez, aunque le han hecho los matices, cada uno de los suyos, que cabía esperar. Escuchamos primero a la que está pasando por una suerte de líder interina, coordinadora general interina desde ayer del Partido Popular, Cuca Gamarra. Socios. En estos momentos muy complicados usted va a tener que elegir. Y yo creo que usted lo que no debe hacer es ni ponerse de perfil ni tener un perfil bajo. Y cuando tenga que elegir, yo le recomiendo, si me lo permite, que mire a Ucrania y que recuerde las palabras del presidente Zelensky. Demuestren que están con nosotros, que no nos dejarán de lado. Esta debe de ser la clave a la hora de tener que elegir usted quién le apoya en este camino difícil que hay que afrontar. Recuerde también a todos esos miles de rusos que se juegan su libertad y su vida enfrentándose a Putin. Y recuerde al líder opositor Navalny, que sin duda alguna también está mandando mensajes muy claros y muy rotundos. Y desde esa posición no tenga usted ningún miedo. Este partido estará ahí. Somos absolutamente fiables. Y si le falta la unidad de su gobierno, no tenga miedo en traer a este Congreso las decisiones que haya que adoptar, porque tendrá una mayoría superior a la que tiene dentro de su gobierno, donde le digo yo que le van a faltar. Esa es la segunda lección que se debe. Venga, pues oída Cuca Gamarra, escuchamos al líder de Vox, a Santiago Abascal, que incidía en otro aspecto no menor de la cuestión. Sabéis que en las últimas horas, paralelamente a todos los gravísimos hechos que están ocurriendo desde hace 6 días, desde hace una semana ya en la frontera ucraniana, con esa guerra abierta y esa invasión rusa, hemos registrado, domésticamente hablando, pues la entrada anoche, nada más y nada menos, hace alrededor de 24 horas, por la valla de Melilla de 2.000 ilegales que han saltado la valla y que, bueno, pues han protagonizado lo que puede calificarse, y así lo reconoce la Guardia Civil, de una pura invasión
inmediatamente, como os podéis imaginar, han surgido las voces diciendo que qué narices o qué diablos hacemos en la guerra de Ucrania, que es un sitio que está muy lejos y que hasta hace una semana la mayor parte de los españoles, lo siento, lo digo con todos los respetos, pero bueno, entra dentro de lo normal, no sabían ni localizar en el mapa y ahora todos somos expertos geopolíticos y expertos en Ucrania. Digo que hay un sector de la población pública y desde luego yo no los calificaré de simplistas, que se preguntan, y tienen todo el derecho a hacerlo, qué narices hacemos en la frontera ucraniana y por qué el ejército no está, por ejemplo, protegiendo nuestra frontera sur y la valla de Melilla para evitar que entren 2.000 tíos de madrugada con nocturnidad y alevosía saltando la valla. Yo aquí siempre recuerdo, pero claro, es verdad que son argumentos de leguleyo que a mucha gente no le valen, entiendo también sus razones, que según la legalidad vigente en España, la defensa de las fronteras en Ceuta y Melilla es competencia, en este caso, de la Guardia Civil, no del Ejército, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dicho lo cual, vuelvo a repetir, y es la tercera vez que lo digo para que quede muy claro, soy consciente de mis reiteraciones, que parte de la opinión pública tiene todo el derecho a hacerse esa pregunta. Abascal incidía en ese asunto y Abascal incidía en otro asunto. Antes se ponía la venda antes de que le hagan la brecha, de que le hagan la herida, porque mucha gente califica a Vox como un partido racista, xenófobo, que se opone a la inmigración y tal, y esta mañana explicaba Santiago Abascal en el Congreso que efectivamente se oponen, y tiene toda la razón, a la inmigración ilegal. Pero los ucranianos que van a llegar, que nos están pidiendo ayuda desesperadamente, no pueden considerarse inmigrantes ilegales porque huyen de una situación límite, de una guerra, de un más que previsible genocidio que ya ha empezado y que va a durar lamentablemente mucho tiempo y bueno, pues lo que buscan es salvar sus vidas y rehacerlas en la medida de lo posible. Y España, como socio, y además socio prioritario de la Unión Europea y actor que no debería de resignarse a un papel secundario en la escena internacional, tiene la obligación de acoger a todos los ucranianos que pueda. Escuchamos a Santiago Abascal. Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Y cualquiera puede entender ahora cuál es la posición de Vox y del gobierno polaco. Hay que defender nuestras fronteras, hay que defender nuestra soberanía y hay que defender nuestras naciones. Bueno, pues os ahorro toda la recua de totales, como decimos en televisión, y de declaraciones de todos los portavoces de la extrema izquierda, alguna de ellas, y lo voy a decir así, de lo más casposo y de lo más inmundo. No os voy a poner ni la declaración de la Bildutarra, ni otras declaraciones infumables. He elegido, y además incluso voy a pasar por alto la de Echenique, por especialmente miserable, recordando el no a la guerra y todas estas cosas y tal. Por cierto, siempre recuerdo que Echenique miente con toda la boca y no la tiene pequeña, la boca, quiero decir, porque Echenique, cuando la Segunda Guerra del Golfo y de Irak, de la que no voy a tener el pudor de hablar, porque el editor, el dueño y el director de este medio, Alfonso Rojo, se la comió entera como la primera y es quien puede y quien sabe de ello, pero algunos sí tenemos memoria porque pues trabajamos en aquellos tiempos en un medio de comunicación importante y nos la sabemos también prácticamente de memoria. ¿Sabéis dónde estaba Echenique? Echenique estaba en un partido político que está a punto de multiplicarse por cero y que no era precisamente partidario de ese no a la guerra, sino que le pareció muy bien que España estuviera o formara parte de esa coalición internacional. Una guerra, por cierto, en la que siempre recuerdo no estuvimos. Enviamos un buque solamente que llegó un mes tarde, cuando había terminado la guerra. Sí, es verdad que estábamos en la coalición internacional y Aznar le perseguirá de por vida aquella famosa foto de las Azores con Blair, con Bush y con el portugués, aquella foto que le han recriminado durante tantos y tantos años y seguirán haciéndolo hasta que se muera. He elegido, porque me parece a mí bien y porque en el fondo creo que le estoy cogiendo algo de ternura y de cariño al personaje, un total de Gabriel Rufián, que de tonto tiene bastante menos de lo que parece, aunque le tienen aquí para hacer el papel, que desarrolla cada día como muñeco, como marioneta, no se entienda como un insulto, sino en términos políticos, del independentismo catalán más irredento y que aquí
pues desde los tiempos de Duran Lleida y de otros, porque no hay nacionalistas catalanes buenos ni malos, son todos independentistas, en mi humilde opinión, y además deberían de estar fuera de la ley, lo digo siempre. Pues era de ver esta mañana Rufián, hablo nuevamente en metáfora, con los pantalones por los tobillos, apelando al sentido de Estado y a la necesidad de ser realistas. Ha dejado una frase para el mármol, de verdad que me ha encantado, la he apuntado en el calendario de la cocina para recordarla todos los días cuando me levante y me ponga el primer café, que es algo así como: no queremos las guerras. Pero como las guerras nos quieren a nosotros, hay que ser realistas y hay que mantener una posición de Estado. Todo para justificar lo que a buena parte de la izquierda le parece injustificable, que es apoyar la guerra con tal de apoyar al gobierno que les da de comer y muy bien sus magros sueldos, sus 6.000, 7.000 pavos todos los meses y su poltrona. Gabriel Rufián. Por todo ello, señor presidente, le pedimos hoy aquí que España lidere en el seno de la Unión Europea una posición firme de persecución y de retención del dinero de los oligarcas rusos en el extranjero que dan apoyo y que financian a Putin. Porque créanme, será algo infinitamente más persuasivo para él que quitarle la final de Champions o que sacarles de Eurovisión. Por cierto, mírense lo de Borrell, que está a punto de prohibir la ensaladilla rusa en Bruselas. Y es que quien crea que todo esto es un accidente de la historia y que en breve volveremos al equilibrio anterior se equivoca. En esta guerra se está jugando y nos jugamos el marco del futuro, un marco de guerras cíclicas que solamente buscan o bien armas de destrucción masivas falsas, apropiación de recursos naturales o perpetuar burbujas financieras, inmobiliarias o energéticas. En definitiva, reconcentrar aún más la riqueza en unas pocas manos e ir destruyendo poco a poco las democracias. Así que he aquí el dilema. O se apuesta por un Green New Deal real que suponga una no dependencia real del gas y del petróleo ruso, o bien cualquier oligarca podrá poner en jaque al mundo. La principal aliada de Europa para conseguir la paz no será un arma, será su autonomía energética. Bueno, pues ya han oído esa curiosa toma de posición de Gabriel Rufián, ¿no? Si hubiera sido otro el tiempo político, pues hubiéramos escuchado a un Rufián incendiario, a un Rufián más rojo que nunca y más independentista que nunca, diciendo no a la guerra y tildando seguramente, si hubiéramos tenido un gobierno de Vox o del Partido Popular o de ambos partidos en coalición, de fascista, de imperialista, pero como gobiernan los socialcomunistas, ¡ay, los socialcomunistas! Que le deben el apoyo parlamentario de sus 13 escaños, ese famoso bloque de la moción de censura, aunque se haya negado a apoyar la reforma laboral de Yolanda, que no es la reforma laboral de Yolanda, sino básicamente sigue siendo la legislación laboral de Fátima Báñez, 2012, pues ahí le veían haciendo piruetas dialéctico-políticas y bajándose los pantalones a la altura de los tobillos ante buena parte de su parroquia. Don Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por lo de Don una vez más. Antes de preguntarte por el tío Rufián, quiero conocer tu opinión, bueno, en general sobre la sesión parlamentaria de hoy y en particular sobre, y por eso hemos titulado por ahí, la doble división que hemos visto esta mañana. Por un lado, el enfrentamiento, la brecha, el gobierno se ha partido en dos, las cosas como son. No es la primera vez, aunque hasta ahora siempre era por cuestiones económicas. A mí estas me parecen de bastante más enjundia entre los socialistas, por un lado, que apoyan el cambio de rumbo de Pedro Sánchez y apoyan el envío de tropas a Ucrania, y los comunistas, que siguen anclados en ese casposísimo no a la guerra y OTAN no bases fuera, y los comunistas entre ellos, porque hay 4 ministros comunistas, Garzón, Belarra, Montero y tal, que no han aplaudido ni siquiera la intervención de su jefe directo, que es el presidente del gobierno, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se ha levantado y ha aplaudido de forma ostensible e incluso, como diría el recordado José Luis Corcuera, ostentoria. ¿Hasta dónde puede llevar esta división, Sergi? Bueno, de hecho, no fue una doble división, o más que nada, sobre todo es una táctica. Recordemos cómo el malogrado Iván Redondo
que aunque fue defenestrado por Sánchez, sigue teniendo su predicamento en cierta izquierda, va vendiendo que Yolanda Díez es la constructora de un nuevo laborismo. Un nuevo laborismo es una especie de intento de reconstruir lo que en su momento fue Podemos, que Podemos llegó a conseguir 71 escaños, porque no era el típico espacio de Izquierda Unida, se abrió a otros campos sociales. Pablo Iglesias se lo fue cargando hasta convertirlo en lo que es ahora un partido comunista, que básicamente es una reedición de Izquierda Unida, y lo que quiere Yolanda precisamente es dar a entender que es algo más abierto, más plural, aunque sea mentira, pero quiere dar esa imagen. Por lo tanto, que Yolanda Díez aplauda pues la acción del gobierno, aplauda lo que es más lógico, que es apoyar un país que ha sido invadido como Ucrania, va en el camino lógico de esta nueva construcción a la que Yolanda Díaz aspira. Y Belarra y el resto de ministros de Podemos lo que hace un poco es mantener las esencias, mantener ese voto cautivo de Izquierda Unida, entre comillas, mientras Yolanda Díez intenta sumar este nuevo voto. Pero no se han dividido, ni se han roto, ni se van a ir. Al final hacen ver como que cada uno sigue un camino diferente y que son diferentes, pero luego al final los votos en el mismo saco servirán para colocar a los mismos, servirán para tener más ministerios comunistas, servirán para que sigan chupando del bote. En el fondo es eso. Es simplemente una doble táctica que, bueno, que aunque muchos le vemos el primero, igual pueden engañar a alguien. Yo espero que no lo consigan, pero Yolanda está en eso. Este fulano, Rufián, que esta mañana iba de pacifista, ha comenzado haciendo lo que, en mi opinión, es una clara apología del terrorismo, recordando a Salvador Puig Antí, que era un terrorista, asesinado, ejecutado, no sé exactamente cuál es el término que ha empleado, y no ha recordado pues al Policía Nacional al que él había antes quitado la vida. ¿Son tolerables este tipo de manifestaciones en sede parlamentaria, Sergio? Bueno, es que la Republicana ya tiene, digamos, una larga trayectoria en ese tipo de ejecutorias. Recordemos que la semana pasada, sin ir más lejos, Junqueras compareció junto a Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi lleva años paseándose por Cataluña de la mano de Junqueras, de Aragonés y toda la gente de Esquerra. Por lo tanto, y en sede parlamentaria han definido pues, a Otegi como un hombre de paz. No es nada nuevo, es que forma parte de esta especie de conjunción de intereses entre el separatismo radical catalán y el separatismo radical vasco para conseguir intentar condicionar el gobierno de España, que lo están haciendo, porque esos 18 diputados que tienen ahora mismo en el Congreso son clave para la mayoría de Sánchez, por lo cual lo de Puig Antí no es más que otro mensaje que va más en esta línea. Recordemos incluso, como no hará mucho, era 4 años, en TV3, un periodista de TV3 llamó gran reserva del independentismo a un señor que se llama Carles Sastre, que fue condenado por ser uno de los que pusieron una bomba lapa en el pecho de un empresario catalán que murió reventado. Y este hombre se ha reivindicado en TV3, este hombre es un sindicato cercano a Esquerra, la sede del sindicato estaba como pared con la sede central de Esquerra Republicana, por lo tanto es que no me extraña, forma parte del carácter habitual de Esquerra Republicana. Josep María Bultó, que le adosaron efectivamente un artefacto explosivo con cinta aislante o cinta americana a su pecho y le reventaron, lo siento, son las 10 de la noche, pero sigue siendo igual de desagradable la sola evocación de la imagen, le reventaron en 1000 pedazos estos criminales y estos terroristas cuyos herederos políticos son, por ejemplo, el señorito Rufián, que luego, unos minutos después, pues iba de hombre de Estado, ¿no? Y decía que no le gustan las guerras, pero que como a las guerras les gustamos nosotros, pues que hay que defender a la población ucraniana, en este caso, que están siendo masacrados y tal y cual, y que hay que tener una posición de Estado. Y luego, Sergi, esta gente quiere que sigamos teniendo respeto a los políticos, o por lo menos a determinada porción de políticos, y que les sigamos sobre todo votando, porque probablemente muchos de ellos, Rufián incluido, sin la política como ejercicio profesional y los 7.000 eurazos que se lleva, lo digo mucho para que cale, no sería nada ni nadie en la vida. Solo 7.000, pensaba que cobraba más. Piensa que bueno, cuidado, 7.000 efectivamente. Siempre, yo te puedo dar la cifra casi exacta. Y podemos recordar una cosa que no es la primera vez que recordamos, pero es pertinente: entre 6.500 y 7.000 euros, que es el sueldo de un portavoz parlamentario, que se ve incrementado por una serie de pluses en función de las comisiones a las que estés adscrito, que si eres un diputado de fuera, has sido elegido por Guadalajara, por Tarragona,
por Zaragoza, de fuera de Madrid digo, aunque tengas piso en Madrid, porque hay muchos diputados incluso que llevan años viviendo en Madrid, pero como están censados en otro sitio y han obtenido su acta pues por Jaén o por Zamora, por donde sea, tienen derecho a otros 1.800 euros para ayuda de vivienda. Y luego, un detalle no menor, no voy a entrar en tecnicismos para no aburrir al respetable y menos a estas horas, hay un tramo de ese salario que tributa a una escala de IRPF distinta, por supuesto mucho más baja, de la que nos someten al resto de los mortales. Y otra cosa más hiriente y más sangrante, desde hace unos años estamos a vueltas con el debate sobre si es viable el sistema de pensiones en España o no, y sobre si vamos a tener que trabajar 35, 40, 42 años, si nos vamos a tener que jubilar a los 65 o a los 67. Estos tíos, como tú bien sabes, Sergi, y se lo digo a lo mejor hay una parte de la audiencia que lo conoce y otra que no, les basta con haber laborado 2 legislaturas, y además fueron tan listos, y esto también lo digo mucho, que la ley dice que son o 2 legislaturas completas o 7 años. ¿Para qué? Por si hay una que sale un poquito feitada como los toros, tenga garantizada su jubilación. Es decir, usted, Sergio Fidalgo, yo mismo, Omar, mi realizador, tenemos que trabajar, creo que son ahora mismo 35 años. A estos mendas les basta con trabajar 7 para cobrar pensión. Es un chollo, ¿no, Sergi? Hombre, acuérdate que Rufián era el que iba a estar solo 18 meses en el Congreso, porque la República Catalana se iba a hacer efectiva en 18 meses, han pasado como 6 años y sigue cobrando. Tanto no le molestará a España cuando no le importa cobrar de todos los españoles. Al contrario, tú piensas que el procés se ha convertido en un chollo. El procés no es un movimiento para conseguir la independencia de Cataluña, es un movimiento que consiste en que centenares de personas cobren 70, 80, 90, 100.000 euros a costa del erario público pagado por todos los españoles. Básicamente con la amenaza de irse, pero nunca se van, porque no tienen fuerza para irse y porque más de la mitad de Cataluña no quiere irse. Pero de momento, tranca cada mes la morterada. Y Rufián en esto es un maestro. Es una persona que en sus trabajos anteriores dudo que cobrara más de 2.500 euros, si es que los cobraba, y ya de repente lleva años y años y años cobrando unos sueldazos que no los cobrará en su vida. Bueno, sí, claro, puede cobrar más. Si cuando acabe el Congreso pasa a la Generalitat y le nombra conseller, cobrará más. Pero si no, en la empresa privada jamás cobrará esto. Sergi, una última pregunta, no abuso de ti más minutos a estas horas. A ti supongo que la comparación mejor dicho, más que de Ucrania, de las 2 regiones del este de Ucrania, donde en 2014, por hacérselo corto al respetable, se celebraron sendos referendos y, bueno, pues la mayoría de la población, además, recuerdo, en honor a la verdad, creo que fue Donbass exactamente, en el 2014, hubo un referéndum donde votaron un 70 y tantos % de los ciudadanos censados y un 96%, para que el diablo no me lleve la mentira, se manifestó partidario de la independencia de Ucrania, y entonces, que es uno de los argumentos que utiliza Putin, fueron masacrados, machacados y tal y no sé qué por las tropas rusas. Pero digo, supongo que a ti la comparación con Cataluña te parece una broma, claro. Bueno, por supuesto, hombre, la única comparación que podría haber es que fue un referéndum fake, como el que hubo aquí. En el fondo fue un referéndum hecho desde el poder, porque ese referéndum se hizo desde el poder ruso para legitimar la secesión que Putin quería. Está claro. Don Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, buen amigo, gracias por acompañarme en la retaguardia en Periodista Digital a estas horas. Cuídate mucho. Buenas noches, gracias. Evocamos ya la recta final de esta retaguardia de esta noche en Periodista Digital. Vamos a poneros unas imágenes, podríamos poner miles de los vídeos que circulan estos días por las redes, nos han parecido especialmente impactantes, sobre todo para todos aquellos que piensan que esta es una guerra fake, que realmente no es una invasión, que la mitad de las imágenes los medios que despectivamente tildan de generalistas se las están inventando. Vamos a poner, Omar, como digo, unas imágenes, 30-40 segundos simplemente para que veáis cómo se las gasta el tío Putin. Це жах. Центр міста повністю в вогні. Asís Timmermans, analista político y buen amigo de Periodista Digital. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Eurico? Me alegro mucho de verte. Me alegro mucho de saludarte de nuevo, amigo. Bueno, son terribles las imágenes, todas las guerras son terribles, y a mí me duele especialmente, independientemente de las cuestiones políticas de unos o de otros, el que siempre exista una cierta cohorte o una legión de, bueno, pues personas que parecen gustar de ir a la contra. Yo soy el primero que soy un espíritu absolutamente libre, absolutamente crítico, y que, bueno, pues me he esforzado estos días en repasar la historia de Ucrania, sobre todo en el 2014. No es solo todo lo que reluce, indudablemente, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. He explicado antes de forma muy breve y muy sucinta, para no aburrir al personal, todas las circunstancias que rodearon, por ejemplo, aquel referéndum de 2014 en la región de Donbass, que quería mayoritariamente segregarse de Ucrania, porque hay una importantísima bolsa de población rusa, la anexión también de Crimea por parte de Vladimir Putin. Por tanto, insisto, en una guerra nunca hay buenos y malos, pero en este caso los que están sufriendo son los ucranianos, que están huyendo en un número ya de decenas de miles o prácticamente de 100.000 o algo más. Pero yo quería centrarme contigo, Asís, en la sesión parlamentaria que hemos vivido esta mañana. En primer lugar, ¿qué te parece la rectificación del Gobierno? No podíamos esperar cosa diferente, siendo España, como es, un miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica. Y si crees que realmente es real y es grave, o puede llegar a ser letal, para la supervivencia del gobierno social comunista, la ruptura en dos que se ha evidenciado hoy con unos ministros comunistas, quitando a la vicepresidenta, Yolanda, que sí que ha aplaudido a Pedro Sánchez. El resto, Garzón, Belarra, Irene Montero, se han opuesto al envío por parte de España de tropas a los rebeldes ucranianos. Sí, hay muchas cosas que confluyen en esa situación. Por empezar por el final, no creo que peligre a corto plazo el gobierno, a menos que le convenga a alguien. O sea, lo que me refiero es que, bueno, si se diera una situación, que no la auguro, de que a Sánchez le conviniera un adelanto electoral, aprovechando la debilidad de la oposición, etcétera, etcétera, sí podría provocar, entre comillas, una ruptura del gobierno y proceder a ello. Pero no porque Podemos vaya a hacer una cuestión de principios y vaya a romper el gobierno. O sea, ahí cada uno va a lo suyo. En primer lugar, el cambio de postura, el radical cambio de postura de Sánchez es peculiar, ¿no? O sea, Sánchez es una persona que le importa un pito no solo la estabilidad o el progreso de España, el cual pasa a ser, o sea, España, hasta llegar Sánchez era irrelevante en la escena internacional. Ahora es peor que irrelevante, somos unos apestados, o sea, es decir, es una cosa verdaderamente preocupante. Su cambio de postura puede ser a muchas causas o a todas a la vez, es decir, alguien parece haber llamado a Sánchez del exterior o alguien parece haberle explicado a Sánchez cuáles son las consecuencias para él mismo y para su gobierno de no solo la irrelevancia internacional, sino el plegarse a auténticos siervos de potencias extranjeras como son Pablo Iglesias, Echenique y su banda. Y enlazando con esto, en la postura, en la sesión parlamentaria de hoy, bueno, pues se ha significado que allí a todo el mundo le importa lo suyo, cualquier cosa, menos la nación española y menos su situación internacional y, por supuesto, menos los ucranianos, que esos son lo de menos. Yo distinguiría en Podemos, o sea, es decir, en fin, algo sé de Podemos y algo sabes tú también de Podemos, y entonces, sencillamente, la postura de un miserable, a mí ya no me importa decirlo porque, quiero decir, mi abogado me dice que no diga estas cosas, pero claro, cuando Pablo Iglesias dice cosas tan miserables como las que ha dicho hoy, ¿no? Que lo que viene a decir es que esto de defenderse es una cosa muy peligrosa. Claro, sí, defenderse es una cosa muy peligrosa, dice Pablo Iglesias. Por cierto, ¿por qué dice estas cosas Pablo Iglesias y su banda? Porque Pablo Iglesias y su banda son tan rehenes de Putin y de cualquier sátrapa con el que hayan colaborado o con cuyos servicios hayan colaborado en los últimos años, pues no sé, tan prisioneros como lo pueda ser, por ejemplo, Pablo Casado de Teo García Egea, algo parecido, ¿no? Entonces quiero decir que más allá de sus intereses, digamos, electorales o gubernamentales, dicen lo que tienen que decir y, por supuesto, harán lo que tengan que hacer porque cuando uno pacta con la mafia tiene que hacer lo que la mafia quiere y eso es lo que han hecho esta gente. Yolanda no ha pactado con la mafia, Yolanda está en ese ámbito pero no ha pactado con la mafia y entonces es capaz de decir cualquier cosa. Por cierto, ha dicho una cosa muy curiosa. Cuando vuelvas a oír la declaración de Yolanda, Eurico, mira que Yolanda, que es una mujer muy ilustrada y que nos enseña a todos cuando habla,
ha dicho, fíjate, en que se ha producido una invasión unilateral de Ucrania. Me pregunto yo cómo habría sido una invasión que no fuera unilateral. Seguramente que los ucranianos hubieran puesto una alfombra roja a los invasores rusos o algo parecido. Por cierto, bueno, estoy hablando muy de corrido porque son muchas cosas, así que me interrumpes y muchísimo mejor. No, al contrario. Hay una cosa especialmente dolorosa, aunque no porque no se pudiera prever, ¿no? Sino que la guerra relámpago que planeaba Putin de 5 días, pues no ha sucedido. Entonces está haciendo una cosa curiosamente incompatible con esa justificación teórica de la guerra, en que era para ayudar a los sometidos rusófonos. En primer lugar, los rusófonos, o sea, la correspondencia entre los rusófonos y los partidarios de Rusia o de la integración en Rusia, en absoluto es así. Es decir, hay muchos rusófonos prorrusos y muchísimos rusófonos también antirrusos, o mejor dicho, anti-régimen ruso, como es obvio. Y date cuenta de que lo que está haciendo ahora mismo Putin es arrasar el país por partes. O sea, es decir, uno no hace una guerra de liberación, esa que pretende Putin, uno no entra en un país para liberar a sus camaradas, y lo que hace es que para vencer la resistencia de sus propios camaradas, por cierto, en ciudades de mayoría rusófona, lo que se dedica es a arrasar completamente la población. Ucrania puede que no gane esta guerra, no sé qué ocurrirá o si, en fin, creo que sí sé lo que ocurrirá, pero prefiero no aventurarlo. Pero en todo caso, Ucrania va a ser arrasada, porque este hombre no va a dejar que parezca que ha perdido una guerra, pero en todo caso no se va a ir de Ucrania, en caso de que se vaya, sin haberla arrasado completamente, sin haber arrasado sus infraestructuras, sus edificios fundamentales, sus monumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero me he ido del tema fundamental, Eurico, que era la sesión parlamentaria. No sí. Te preocupes porque como tampoco tenemos demasiados minutos así, me gustaría conocer, porque tú eres un especialista, también tu opinión acerca de una visión que no seré yo quien me atreva ni muchísimo menos a calificar de simplista. Yo creo que es una de las razones, pero no es la principal razón seguramente ni la exclusiva, ¿no? Ayer pues charlábamos con Salva Marín, con mi buen amigo Álvaro Climent, con algunos economistas más que no tienen perfil público, pero saben bastante de macro y de relaciones internacionales. Se habla mucho de que la auténtica causa de esta guerra, porque esto es fácilmente vendible y digerible para parte de la opinión pública al menos, es el tema energético, el petróleo, el gas, ¿no? Que al final esta guerra está justificada porque es que resulta que los Estados Unidos nos quieren vender el petróleo más barato o la energía o el gas más barata de lo que nos la venden los rusos, por un lado, y otros que, curiosamente, desde posiciones que no son precisamente de la extrema izquierda, respetando muchísimo, insisto, el punto de vista de todo el mundo, pues nos dicen que, bueno, pues que claro, que tonterías esta de las sanciones a Putin, cuando los grandes perjudicados vamos a ser nosotros. Ya veréis cuando Putin nos suba la energía y nos suba el gas y tal, el pelo que vamos a echar, como decían vulgarmente en mi tierra zamorana. Y yo he respondido a varios esta mañana y he dicho, no será España, que a Putin le compra esto de gas, porque el gas aquí se lo compramos a Argelia, o ya no se acuerda nadie del periplo que tuvieron que hacer Álvarez y Teresa Rivera, esa vicepresidenta a la que nadie conoce, hace unos meses, suplicando que no cerraran el gasoducto y tal, ¿no? Sí. ¿Tú crees, por concretar la pregunta, que la razón económica / energética es la auténtica causa de esta guerra? Yo creo que no. Yo creo que hay razones étnicas, razones históricas, pero quiero conocer tu punto de vista. No, y razones de poder. Es decir, o sea, es verdad que siempre hay razones económicas o factores económicos en los conflictos internacionales, pero eso no es necesariamente su origen. Ayer hablaba con mi querido amigo José Javier Esparza y hablábamos de ese factor humano que, por ejemplo, en el estupendo libro de Paul Johnson, ¿no?, en tiempos modernos, explicaba algunos sucesos de la historia no son ajenos a la personalidad de los líderes o a determinadas relaciones humanas. Es decir, el factor humano es relevante. Por supuesto, no explica todo, pero es relevante. Entonces, bueno, no voy a entrar ahora, tenemos pocos minutos, en cuál es la visión estratégica o la visión política. Putin no es tonto, o sea, puede haber perdido el sentido de la realidad, puede haber
puede ser un malvado, que es un malvado, muchas cosas, pero tonto no es si tiene una visión del mundo y ha detectado, hay cosas que no ha visto. Curiosamente, las cosas que no ha visto Putin son las más cercanas. No ha visto la falta de operatividad de su ejército, y eso ha sido por su propio carácter. No ha visto muchas cosas, pero las que sí ha visto es las que tenía más lejos, que es esa ausencia del ejercicio de poder que se ha producido en Occidente de formas muy diversas. Entonces, yo no lo creo. Por otra parte, si esas teorías conspirativas sobre si los Estados Unidos lo que les interesa es vendernos su gas y que ellos son autónomos energéticamente, o sea, todo esto, como es lógico, tiene unas partes de verdad. Lo que pasa es que confundir conspiración con confluencia de intereses es una cosa que sucede muchas veces. O sea, quiero decir, el factor fundamental en las relaciones internacionales desde hace muchos años, o sea, en la administración norteamericana, se llama China. Ese es el factor fundamental por encima de cualquier otra. China está librando una guerra que está ganando. Entonces, lo que quiero decir es que esto sí se podría calificar, si me permites, aunque la expresión se utiliza muy incorrectamente, esto sí se podría calificar como un cisne negro. No en sí el hecho de la invasión de Ucrania, que podría ser más o menos previsible, sino el hecho de que un escenario en el cual la Unión Soviética sea una potencia, tanto en lo económico como en lo militar, infinitamente menos potente que hasta el año 89 la Unión Soviética, ¿vale? Infinitamente menos potente. Sin embargo, eso es un factor de riesgo añadido. La tan denostada política o teoría de la destrucción mutua asegurada, que digamos que se supone que evitó el acaecimiento de una guerra generalizada durante la llamada Guerra Fría, bueno, es un factor ahora de riesgo. Es decir, ahora sí que la existencia de un régimen autocrático sin, entre comillas, ese control esos controles que había en la Rusia soviética, ¿no? Eso que decía Sting cuando nosotros éramos jóvenes de espero que los rusos también amen a sus niños, ¿no? Bueno, pues cuando eso depende de un factor humano tan imprevisible como es precisamente la reacción contra un paraíso perdido, contra un imperio perdido, como es la reacción de Putin, pues estamos en un momento de mucho peligro. Entonces, lo que hagamos ahora no solo es relevante, o sea, lo que haga ahora el mundo, no solo los Estados Unidos, no solo es relevante de cara a lo que ocurra con el conflicto con Rusia, sino que es relevante de cara a lo que ocurra con la lucha de poder en los próximos 20-30 años. Yo estoy convencido. Por eso, evitar ahora, digamos, cualquier confrontación con el sátrapa ruso por un supuesto peligro de guerra nuclear acercaría muchísimo más un posible escenario de guerra nuclear y de retirada de Occidente, desde luego, de sus responsabilidades. Has hablado de Cisnes Negros, maravilloso libro de Taleb, cuya lectura, que además es perfectamente asequible para todo el mundo, recomendamos. Otro aserto también en política internacional y en política nacional, repetido pues desde Giulio Andreotti hasta este tipo al que yo he admirado tanto, sin haberle llegado a conocer porque no tenía edad, que era Pío Cabanillas, padre, un hijo, con todo el cariño hacia el hijo, que fue director general y ministro, y tal, que decía, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿No? Esto, para mis amigos conspiranoicos, cuyos argumentos yo, en buena parte, entiendo y hasta puedo llegar a suscribir, ¿no? Porque también digo siempre y repito siempre que en política, como en la vida, nada es casual y todo es causal. Y ni siquiera nada es culpa o culpa enteramente de nuestros propios errores, sino que, viene, digamos, dictaminado y organizado por factores que escapan a nuestro control. Esto vale desde para nuestra vida privada hasta para las relaciones internacionales. Termino y no te entretengo más, Asís. ¿Tú crees que, ya que estamos hablando de Putin, como con Sergi hemos tocado otros aspectos, y yo creo que ya el tema político de hoy está suficientemente manido, te pregunto simplemente, es evidente que Ucrania desgraciadamente va a ser arrasada, el problema es el tiempo, Putin lo está teniendo más difícil, él contaba con que iba a tomar Kiev prácticamente en unas horas, en 48 horas, en 3 días, que eso iba a ser un paseo militar y tal, y como está encontrando más resistencia de la que pensaba, pues esto se va a alargar desgraciadamente en el tiempo, porque va a ser prolongar la agonía, como se dice también en Roman Paladino, en castellano antiguo. ¿Tú crees que estas apelaciones que está haciendo Vladimir Putin en las últimas horas acerca de darle al botón nuclear no son más que bravatas y son pruebas de que a lo mejor empieza a estar algo nervioso o algo menos seguro de lo que estaba hace una semana? Aparte de recordar a Pío Cabanillas,
el que tú citabas, que era gran amigo de mi padre, el gran político gallego, al que yo pude oír muchas cosas porque alguna vez me encontraba por la calle. Genial y un tipo divertido e inteligente. Yo creo que evidentemente las bravatas o las amenazas son un signo de debilidad. Eso es evidente. Siempre. Es un signo de debilidad, es de libro. Lo que pasa es que es verdad que nos encontramos, repito, ante un factor que trasciende lo geopolítico. Es decir, mira, que en los Estados Unidos, entiéndeme lo que te voy a decir, que en los Estados Unidos haya un presidente tan corrupto, tan, en fin, sin escrúpulos y tan senil, encima, una persona que hoy ha dicho que Putin, aunque bombardee Kiev, nunca conquistará el corazón y el alma de los iraníes. Esto lo ha dicho hoy Biden. Bueno, pues, sin embargo, un político así de peligroso, que esté senil en la administración norteamericana, es mucho menos peligroso que un político sin escrúpulos en la administración rusa, porque la administración norteamericana tiene una serie de controles que hacen difícil o casi imposible que un presidente sin escrúpulos desate una guerra nuclear o haga determinadas cosas. Existen los mismos controles en la administración rusa. El problema es que se han deteriorado mucho. Quiero decir que en un lugar, en un régimen tan autoritario como el ruso, cualquier régimen autoritario de todas maneras tiene sus controles, es posible que la personalidad de Putin sea menos controlable. Lo que yo creo que, claro, no lo sé, porque para esto habría que ser de verdad un experto kremlinólogo, pero lo que yo sí creo un escenario posible es que Putin sea derrocado. Sería el escenario más deseable, aunque nunca se sabe cuál es el malo por conocer o el bueno por conocer, pero lo que quiero decir es que los intereses de Putin, lo de Putin es una plutocracia o es un régimen autoritario que beneficia a un número grande pero limitado de plutócratas que están aprovechándose de ello. Entonces, lo que sí creo es que las sanciones económicas y la situación puede estar aconsejando el deshacerse de su hombre útil, que ha sido Vladimir Putin, ¿no? No lo sé, yo creo que Putin puede ser suficientemente enfermo como para planear la mera posibilidad de una guerra nuclear limitada, de un conflicto nuclear limitado. Sí lo creo, pero sería pretencioso el hacer un análisis sobre ese riesgo, en fin, que expertos geopolíticos creo que lo saben hacer muchísimo más. Por terminar, homenajeando así al maestro, yo he llegado a un punto, no sé si te ocurre lo mismo a ti, en el que, y volvemos a glosar al gran Pío Cabanillas Gallas, ya no sé quiénes somos. Ya no sé quiénes somos de los nuestros. Y algo más, una frase que leí hace, pues no sé, 24 o 48 horas en alguna parte, pudo ser en alguna red social o en algún sitio, y es una frase que yo había escuchado hace muchos años en un momento concreto de mi vida y que me valió y que, no sé, es como si a veces el destino te pusiera algunas cosas delante y que me parece muy aplicable, y Vladimir Putin seguramente no la tiene en la cabeza, pero desde luego la está aplicando a la perfección. Del error se aprende, de la duda nunca. Putin seguramente se está equivocando, pero desde luego no está dudando. Asís Timmermans, muchísimas gracias, como siempre, por tu cortesía con Periodista Digital. No será la última vez que te molestemos y que pases una buena noche. Gracias, amigo. Muchísimas gracias a ti y ha sido un placer escucharte también. Ha sido un placer el compartir tus análisis. Gracias también a todos vosotros. Ha sido un placer el haber compartido una noche más con todos vosotros en La Retaguardia, en Periodista Digital. Mañana será jueves 3 de marzo ya, ¿no? 1, 2, 3, 4 de marzo ya. Habrá más noticias y estaremos aquí para comentaroslas. Cuidaos.